que trata de proyectos en tejidos urbanos consolidados, con algunos daños colaterales del evento de anoche en la voz, pero vamos a hacer lo que podamos. Bueno, en este panel va a participar la arquitecta Elvira Contreras, el arquitecto Jauregui, el arquitecto Cristian Camilleri y la arquitecta Lorena Pérez de Chile. En primer lugar va a hablar la arquitecta Elvira Contreras, que en realidad no necesita presentación, pero la voy a hacer lo mismo. Es un gran placer para mí dar la bienvenida a la arquitecta Elvira Contreras, cuya amplia experiencia y conocimiento en el campo de la arquitectura para la salud es de gran valor. La arquitecta Contreras es egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la FADU UBA y es especialista en Administración de Sistemas y Servicios de Salud por la Facultad de Medicina de la UBA. Su vasta trayectoria profesional y académica incluye haber sido docente de la FADU UBA durante 30 años, y trabajar en el sector salud con organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial entre 1986 y 2005. Su conocimiento tiene alcance internacional, fue becaria en 2 oportunidades del gobierno de Francia y ha actuado como consultora y disertante en congresos en numerosos países de América Latina y Europa. Hoy, la arquitecta Contreras nos presenta la Diplomatura en Gestión y Diseño de Edificios para la Salud 1 y 2, una propuesta académica de alto nivel que desarrolla de forma ininterrumpida desde 2009. Esta diplomatura ha convocado a profesionales de casi todas las provincias argentinas y también de Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador. Es importante destacar que la arquitecta Contreras dirige esta diplomatura junto al coordinador académico, el arquitecto José Turniaski. Finalmente, queremos mencionar su rol al frente del Estudio de Arquitectura Contreras y Asociados, con más de 20 años de trayectoria en el sector público y privado de Argentina y Brasil. Bueno, arquitecta. Bueno, gracias, Santiago. Gracias, Santiago, por presentarme. Un poco quería marcar por qué surgió esta idea de esta experiencia educativa, que casi fue una aventura en el comienzo, que fue en el año 2006, que tenía la inquietud de transmitir conocimientos, experiencias que había acumulado muchos de los profesionales que integran la DAI. Y decidimos en ese momento estructurarla a través de una diplomatura. La experiencia es transmitir y además formar profesionales en general, mejorar la práctica de la arquitectura, que es una hermosa tarea, y en particular, que es la tarea que nos convoca todos los días a todos nosotros, y en particular lo que tiene que ver con la arquitectura para la salud, que dada la complejidad de la temática relaciona, digamos, lo que es la sociedad, las comunidades, con las cuestiones técnicas. Pero pensamos que tiene que haber un marco que tiene que ver con las buenas prácticas de la arquitectura, o sea, reunir el conocimiento técnico con las buenas prácticas de la arquitectura. Bueno, acá estamos José y yo, un poco con esta especie de aventura académica. Tengo que reconocer que esta aventura académica también nos sirvió para formarnos a nosotros, para todos los años volver a replantearnos cuál es la tarea nuestra, cuál es la información y qué es lo que pasa. Y si analizamos los contenidos de la diplomatura desde que arrancó hasta ahora, son absolutamente otros porque la agenda cambió. Bueno, ¿por qué se llama planificación y gestión? Planificar porque pensamos que para hacer una obra de arquitectura es necesario prefigurar qué es lo que se va a hacer para tomar decisiones que sean éticamente sustentables y también económicamente. A través de un programa que está organizado en módulos, son 9 módulos, se realiza son 8 módulos, se realiza durante 9 encuentros mensuales, que a partir de la pandemia comenzaron a ser virtuales. Intentamos dar respuesta a preguntas tales como ¿qué es un programa médico arquitectónico? ¿Qué es un plan maestro? ¿Cuáles son las tipologías que hay en la salud? ¿Cómo es la estructuración de un sistema de salud? Ir desde lo macro a lo micro. Esta es la estructura del programa, que en general parte de que cada uno entienda cuál es el sector en el que va a trabajar. El sector salud tiene su propia lógica y es interesante que los profesionales nos formemos para saber quiénes son nuestros interlocutores, cómo se estructura el sistema y cómo son las instituciones. Se va desde lo general a lo particular, se va desde la planificación del sistema, las tipologías,
las instalaciones y terminado ese recorrido general, nos planteamos ya lo que es rígido, que tiene que ver con el diseño de los servicios, que tienen sus propias lógicas de funcionamiento y sus normativas y sus actores. Todo esto se estructura dentro de una concepción de la planificación como una planificación estratégica, no dejamos de lado la planificación normativa, que es aquella que nos consolida, porque conocemos las normativas, los procedimientos dentro de cada uno de los servicios, pero la planificación estratégica es la que nos permite tener una mirada abarcativa, la que nos permite formar un perfil en el cual podamos interactuar con la complejidad de lo que es una organización, de un sistema de salud, si nos tocara trabajar, en el caso, como muchos de los alumnos, en algún municipio, en alguna provincia o en instituciones muy arraigadas. Entonces, la planificación estratégica nos permite detectar quiénes son los actores, cuál es su ubicación y desarrollar ciertos dispositivos de negociación para poder llegar a los resultados, que es algo que sabemos todos que es, en el fondo, para lo que estamos formados los arquitectos, para hacer y modificar el medio físico y la realidad. En la primera etapa, que tiene que ver con la planificación, hacemos los distintos niveles de planificación. Entonces, nosotros desarrollamos el contenido teórico acompañado por un ejercicio que obliga a los alumnos a profundizar los temas. Este caso es el caso de un hospital, de un centro de salud, con la comunidad mapuche, y fíjense, bueno, lo voy a poner así porque no, a ver, espera, ¿puedo sacarlo? Sí, porque no. Con la comunidad mapuche, ahí está. gracias, que digamos les permitió primero a nosotros conocer el tema de la multiculturalidad, que por ejemplo, con lo que planteaba ayer Sáez, si vemos acá. Bueno, primero los alumnos plantean que ese centro de salud no está en la nada, está en un sistema que es el sistema de la provincia de Neuquén. Fíjense cómo está organizado, cuáles son los niveles y cómo se inserta la estrategia de atención primaria en el caso de Neuquén. Esta es una síntesis, ¿no?, de todo un trabajo que ellos van haciendo y elaborando, acompañando los contenidos teóricos que desarrollan médicos sanitaristas o arquitectos, ¿sí? Y después hacen el análisis del centro de salud. Fíjense cómo hay coincidencia. Cuando ayer Sáez planteaba, esto es para una comunidad mapuche, y este centro de salud se diseñó con una planificación participativa. O sea, la comunidad planteó esto y los arquitectos del Ministerio de Salud de Neuquén fueron acompañando ese proceso. Fíjense cómo hay coincidencia. Hay formas curvas, no son rectangulares, está orientado con la misma orientación que él contó que se hacía en el hospital, cómo se plasmó la arquitectura, cómo es el sistema constructivo y la realidad. Fíjense cómo este edificio se plantea respecto a ese entorno. Esta experiencia, que es el análisis de una obra, permitió primero conocer la provincia de Neuquén, cómo funcionaba, y digamos un intercambio interesante en cuanto al proyecto. Acompañando el primer nivel, tomamos también ejemplos que tienen que ver con otras realidades. En este caso es un proyecto también del primer nivel de Mario Correa, ¿sí? Y también hay una metodología, que es lo que en realidad a nosotros nos interesa que ellos desarrollen, que tiene que ver con la ubicación geográfica, los accesos, la comunidad, el programa médico-arquitectónico, que si bien es un centro de salud y es acotado, no, es menor o de menor complejidad un hospital, también tiene esos requerimientos. De ahí pasan, por eso digo que tenemos que acompañar la planificación y la capacitación técnica con la buena arquitectura, que analicen cuál es el partido. ¿Qué se planteó el arquitecto? En este caso Mario, bueno, lo plasmó de alguna manera con ese dibujo, ¿no? ¿Cuál es el análisis funcional? ¿Cómo es el esquema circulatorio? La existencia de una trama, que es fundamental, que aunque sea primer nivel, esta trama existe. En este caso, bueno, son losas postezadas. Van descubriendo qué elementos técnicos y qué estrategias de proyecto tuvo, en este caso, este edificio. Y van sacando todas las conclusiones. Este es el esquema que nosotros le vamos proponiendo. Cómo está la trama urbana, el programa médico-arquitectónico, el partido, el análisis funcional, qué esquema circulatorio.
qué sistema constructivo, qué modulación, que eso es fundamental para cuando ellos después en la diplomatura 2 tengan que proyectar un edificio, qué materialidad, la humanización, ¿no? Que digamos son los últimos 2 temas. Dentro de los 16 años lo incorporamos en los últimos años, ¿no? En los últimos 10, que tienen que ver con cómo fue cambiando la agenda de la arquitectura y de la arquitectura hospitalaria también. Bueno, pasan a otro nivel y entonces ya diseñan un hospital, o analizan un hospital de complejidad. Tomamos en este caso el hospital de Manta, en Ecuador, siempre con el mismo esquema. Por suerte el Google Earth permite que uno esté en el lugar, aunque no haya ido y no lo conozca, ¿sí? Hacen un análisis perfecto. ¿Cuáles son las ideas base? Inclusive para los alumnos se conectaron por correo electrónico con el estudio y el estudio les mandó material, ¿no? Entonces quiere decir que todas esas estrategias son válidas e enriquecen la práctica. Bueno, la materialidad, la estructuración, las circulaciones, todo esto lleva tiempo de realización, ¿no? La modulación, la idea de que la modulación no solamente en planta, sino también que hay una modulación vertical que interpela las obras. En este caso el sistema constructivo, que es muy particular, por eso hicieron tanto énfasis en el sistema constructivo y la propuesta del estudio y las realidades. Hasta aquí los alumnos hacen un análisis y a través de esas obras van adquiriendo herramientas de abordaje a una obra de arquitectura construida. También hay una información que tiene que ver con las instalaciones. Quiero aclarar que no es como la diplomatura de ingeniería, que es la profundización de esas instalaciones, sino que acá los dotamos de las herramientas técnicas para que puedan articular, por ejemplo, con un proyectista de la instalación eléctrica, que sepa qué es un transformador de aislación, cómo va un grupo electrógeno, qué normativas, aquellas cosas que como arquitectos nos van a permitir establecer un diálogo con nuestros asesores. Lo mismo con la parte termomecánica y lo mismo con la parte de gases medicinales. Y vienen profesores que toman la materia. Terminada esta etapa, en la diplomatura 1, ellos pasan a analizar cada uno de los servicios. Y por supuesto empezamos con lo de mayor complejidad. Y trabajamos, por ejemplo, este es una UTI, trabajamos con un edificio existente. Este es un caso de un edificio, tomamos uno de José Turniaski o toma otra obra mía, analizan todo el edificio y dejamos la planta libre del centro, en este caso la UTI, y le damos el programa. Esta es la respuesta de un grupo de alumnos, creo que uno está por acá, que lo hizo otro hace unos años este trabajo, y en realidad lo que nos llama la atención es que son todas distintas, inclusive el proyecto original que está ejecutado, ¿no? Bueno, hacen todo con el mismo esquema, van juntando, pero ya ellos proyectando ese servicio hasta ahí y juntan en una especie de memoria todo lo que se fue recopilando a lo largo digamos, del desarrollo de la diplomatura. Esto es lo mismo para un centro quirúrgico, marcando los puntos álgidos, cómo están, dónde tengo transferencias. Es decir, sintetizando a través ya así del diseño acotado de un servicio complejo los conocimientos que fueron adquiriendo a lo largo de la diplomatura. ¿Falta mucho? Bueno, entonces, rápidamente. Al final los alumnos realizan una monografía, que es un aporte, una investigación. Hay muy buenos trabajos monográficos, se los recomiendo, pueden entrar en la página de la DAI, ahí dice publicaciones y hay temas que les van a servir hasta para si tienen que hacer un laburo específico. En este caso es un trabajo muy bueno que tiene que ver con todo el tema de la humanización. Esta es una síntesis, hablan de la neuroarquitectura y su relación con las neurociencias, ¿no? Que es un tema complejo. Los parámetros ambientales, los espacios naturales, la biofilia. Este es un trabajo de investigación, esto es una supersíntesis de un trabajo muy bien hecho. Bueno, ahí termina esa etapa con esa monografía. Existe una diplomatura 2, y lo hago muy rápido, que tiene que ver con que ya se plantea como un complemento de la diplomatura 1. Muchos alumnos lo hicieron uno a continuación de la otra y de repente ahora tengo alumnos que han hecho la diplomatura hace 10 años y dicen, no, tengo que proseguir. Entonces, acá se trata de sí hacer un proyecto y simular como si fuera un estudio de arquitectura.
está estructurado, pero ya acá la información es más técnica. Viene un especialista en diseño de estructuras, hablando de losas postezadas, de todos los tipos estructurales que tendría a su disposición como dispositivo técnico para poder resolver un proyecto de un hospital más o menos de 12, 14 mil metros cuadrados. Lo dividimos en, digamos, dos tipologías. Un hospital que esté dentro de una trama urbana existente o un hospital que esté, este caso es un ejemplo de, tomamos un lugar exigido de Ushuaia. El terreno es real, existe, fue parte de la posibilidad de trabajo de José. Tomamos las normativas del lugar y le dijimos, hay que hacer este edificio y está este proyecto. Se hace todo el proceso, es un proceso de digamos, como uno trabaja en el estudio, ¿no? Y, bueno, los alumnos inclusive plantean sus estrategias, cómo son, qué decisiones tomaron, cómo son los accesos, pero ya aplicado a una cosa concreta. La entrega de esto es el proyecto, que tiene que funcionar, y a nivel de instalaciones lo que hacemos es un esquemático, saber dónde tienen que ir los transformadores, dónde conviene que vaya el grupo electrógeno, trazados unifilares, es decir, no pensar la arquitectura en este caso solamente como el envolvente, que el envolvente es importante y para nosotros la respuesta a la calidad arquitectónica vale, pero no puede ir despegada de, digamos, las instalaciones y todo, en el caso sobre todo de la arquitectura para la salud, que es problemática y exigida en sus prestaciones. Porque si no sería un ejercicio de la facultad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratamos de que se asimile, acercarnos lo más cercano a la posibilidad de tener un proyecto. Fíjense que este es un edificio cerrado, obviamente, es Ushuaia, todos sabemos, tiene un atrio adelante que inclusive tiene que ser protegido y tiene todo un espacio central trabajado de determinada manera. Este es otro ejemplo, que es ya así un edificio en la trama urbana. También nosotros elegimos el terreno, buscamos las normativas, ellos trabajan con toda la normativa. Es un centro de rehabilitación que además buscamos que tenga cierta cosa interesante, porque una de las calles da a una avenida importante, que es la avenida Díaz Vélez, en Buenos Aires, y el lateral a una calle más tranquila, para plantearles posibilidades de accesos, o sea, en la elección del terreno también hay una intencionalidad. Bueno, estas son parte de las cuestiones que desarrollaron los alumnos. Es más, esta alumna ahora nos ayuda a nosotros en la diplomatura 2, porque es muy laborioso hacer este trabajo. Bueno, estos son los alumnos de este año, algunos están por acá. Yo creo que es importante lo técnico, el diseño, pero es bastante más importante la red de profesionales que se genera. Bueno, y una cosa que me parece que hay que reflexionar, que el trabajo del arquitecto nunca se pierde, que las ideas se transmiten de unos proyectos a otros, permanecen en nuestro pensamiento y los encerrados en una representación posterior. O sea, la arquitectura es un proceso constante y nuestra práctica profesional también. Nada más, bueno, acá tienen, si quieren conectarnos, pueden ver proyectos, en el Instagram pueden ver proyectos de los alumnos. Ya. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver una obra de dos estudios de arquitectura, del estudio Agüero Marcenaro y Leonardo Jáuregui y Leandro Zapata, que son de acá de Mar del Plata. La ponencia se llama De patios y circulaciones, una experiencia de bienestar democrático. El estudio Zapata Jáuregui, Leonardo Zapata y Leandro Zapata, Leonardo Jáuregui y Leandro Zapata son arquitectos por la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 2017 fundan el colectivo PAAR junto a Marcos Calvari, con la intención de fundir el trío Investigación, Arte y Arquitectura mediante un acercamiento intuitivo a diversas disciplinas. Su trabajo reflexiona sobre la búsqueda de espacios apropiados en cada proyecto, entendiendo al usuario como un partícipe activo
y necesario en el completamiento de la obra. Son constantes las formas simples, la economía de recursos, el interés por la flexibilidad y el desarrollo de una arquitectura donde toma importancia lo hecho como lo no hecho. Han obtenido numerosos premios en concursos nacionales e internacionales, y sus obras fueron publicadas en medios gráficos y audiovisuales nacionales y digitales internacionales. En el año 2019 fundan Jamba, un espacio destinado a la divulgación de diversos temas relacionados a la arquitectura, arte, diseño y nuevas tecnologías. Me voy a poner el cronómetro acá. El machete, sí. Voy a activar el modo micrófono para gente de más de 1,70. Ahí nomás. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias a todos por la invitación, gracias Santiago por la presentación. Voy a poner un poco el tiempo. Cuando nos invitaron a contar un poco la experiencia que tuvimos con la obra de los consultorios, nos pareció interesante primero charlar algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad profesional, que van más allá de cómo uno termina proyectando y diseñando un edificio. Entendemos que todas las infraestructuras destinadas a la salud suelen desarrollarse a partir de un entramado bastante complejo, ¿no?, de decisiones interdisciplinarias, que muchas veces tienden a desalentar los aportes creativos del diseño. O sea, para contarlo un poco más sintético, muchas veces los paquetes funcionales destinados a la salud son precisos e inalterables, o sea, son generalmente programas que ya funcionan, están completamente probados que así son, y entonces nos devuelven edificios que son desde lo operativo muy eficiente, pero también un poco tal vez se transforma en algo rígido de lo proyectual, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos nosotros si queda algún margen para poder pensar una experiencia, un desarrollo proyectual desde la experiencia del usuario, o ¿no?, uno termina cayendo en alguna solución, la trampa de producir alguna solución limitada, formal y superficial, ¿no? Entonces, no tengo el... Me robaron, no, para pasar. Acá. Con este, ¿no? Sí. ¿Con este? Ahí. Bueno, entonces un poco... Para empezar, la idea era, ¿no?, preguntarnos cómo entendemos nosotros los espacios, ¿no? Porque entendemos que están conformados por una compleja variedad de elementos, ¿no? Situaciones, sensaciones que tenemos, que activan ciertas cuestiones de nuestro sentido. Entonces entendemos que justamente el espacio es como una combinación de información. Factores que entendemos que nos sirven para el reconocimiento de los espacios, ¿no? Puede ser una percepción sensorial que está dada por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto. También una respuesta intuitiva que tiene que ver con algunos mecanismos preculturales, o sea, cosas que nosotros traemos ya, se podría decir, de fábrica, ¿no? Que se activan en algún momento, no entendemos por qué. Eso que hablaba Alexander en algún momento de como la cualidad sin nombre de un lugar, ¿no? Porque nos gusta algunos lugares sí, otros no, que no entendemos por qué puede pasar eso. Un procesamiento cognitivo y simbólico que, bueno, tiene que ver con la medida, la escala, la organización del lugar. Alguna cuestión del lenguaje cultural que uno puede traer, ¿no? Y, bueno, obviamente miradas culturales y memorias colectivas, ¿no? Hablando de esos atributos intuitivos, podemos entender como se podría decir, como estas escalas, ¿no? La escala de la proporción de los espacios, la luz y la sombra, la textura, la materialidad, el sonido y el silencio, ¿no? A veces uno se siente más cómodo en un lugar contenido o la presencia del verde, del agua, de la tranquilidad que nos da el agua, la luz tenue,
¿no? Esa sensación de orientación y refugio. Entonces, nos hacíamos como esa pregunta de nosotros podemos manipular eso de alguna manera para generar estos elementos en pos de una experiencia un poco más agradable. Entendemos que lo podemos manipular pero no controlar del todo. Y también nos preguntamos si es posible que, por ejemplo, que el patio y las circulaciones que están vinculadas al patio nos permitan desarrollar algún tipo de sensación o intención de que los espacios sean un poco más agradables. Entendemos que sí, sobre todo porque ahí estoy mostrando una casa romana y una casa más contemporánea, las dos funcionan, con lo cual esto también está verificado que de alguna manera ha funcionado y está en la mayoría de los programas arquitectónicos, ¿no? Yo voy a empezar a mostrar, por ejemplo, no son obras nuestras, ¿no? Esto es un hospital en Francia, entonces el patio empieza a articular en una circulación, hay iluminación, cambia la escala, ¿no? Esa circulación amplia que permite que haya actividades de algún lado, el otro lado se ilumina con el patio. Otro hospital parecido, también en Francia el mismo estudio, ¿no? Que articula como ese lugar, esa recepción, sala de espera, empieza a tener otra escala, ¿no? Ahora, si yo muestro esto, podría ser tranquilamente, ¿no? Un equipamiento de la salud, podría ser una escuela, una universidad o cualquier otra cosa. O sea, este tipo de articulaciones en torno a patio nos permiten generar este tipo de sensaciones, ¿no? Con la luz controlada, la iluminación natural y demás, que puede funcionar para cualquier otro programa, o una sala o un centro de salud en México, ¿no? Que tranquilamente podría ser un jardín de infantes o una casa, ¿no? El mismo lugar, ¿no? Más controlado, o también un espacio de salud en India, ¿no? O sea, digo, ese tipo de situaciones entendemos que funciona para cualquier programa arquitectónico, más allá de lo hospitalario o lo vinculado a la salud, porque primero son edificios, ¿no? Antes de agregarle el programa. Y bueno, en esta breve introducción voy a pasar a explicar un poco el edificio de los consultorios externos del HPC, que un poco intentamos desde el principio, ¿no? Poder traer algo de estas cosas, aunque entendemos que a veces los programas y los requerimientos normativos y demás empiezan como a comprimir eso y a reducir esa posibilidad. El edificio, el lote está como en una zona bastante densa de la ciudad, ahí justo en el límite entre un barrio, el de la vieja terminal, bastante denso en altura, y Estela Maris, que hoy también se está densificando a poco y está como entrando en un área media polémica. Bueno, y ahí justo se encontraba el terreno, con la salvedad de que como vecino teníamos una construcción que es la Universidad KS, que tiene una parte patrimonial y una intervención bastante simbiótica con el edificio existente, de no mucha altura, con lo cual nos permitía tener alguna referencia de escala. Esta es una foto, no encontré una foto del baldío, pero sí esta de la excavación ya. Pero bueno, típico terreno en entorno urbano, en donde el pulmón de manzana a veces está construido inclusive, y donde muchos edificios empiezan a mirar, ¿no? Como ese pulmón de manzana, como esas circulaciones de la universidad vecina o el edificio que está a contrafrente, ¿no? Que está prácticamente levantan y todos están mirando. Pero bueno, entendíamos que el patio ese, que por normativa no íbamos a poder ocuparlo por sobrecota de parcela, era la oportunidad para generar algo ahí que tenga que ver con esto que veníamos hablando antes, ¿no? Entonces, desde los primeros dibujos empiezan a aparecer como esa idea de hacer algo ahí, ¿no? Que ese algo ahí sirva como una suerte de espacio, tribuna que esté mirando al edificio, que el edificio esté mirando ahí, y también los edificios vecinos miren como ese centro. Y ya desde los primeros dibujos de anteproyecto empieza a aparecer como esa idea de poder conectar de alguna manera la calle con ese fondo que va a estar pensado como un espacio público de alguna manera, y ya casi de toda la manzana, ¿no?
El programa son consultorios externos que tienen una especialidad, tienen algunas especialidades, pero bueno, básicamente es un edificio compacto que nos daba por el código. O sea, acá más allá de la cuestión proyectual, obviamente hay que adaptarse a un código, hay que aprovecharlo, hay que hacer la mayor cantidad de metros cuadrados que nos permitía, pero eso ya sabíamos que nos daba un edificio compacto, con lo cual intentamos hacer esa idea de como doble, digamos, consultorios adelante y consultorios atrás. Algunos miran hacia esa plaza de interior, otros miran hacia la calle. Los que miran hacia la calle tienen las especialidades médicas, que son por ahí unos programas un poquito más desarrollados, y sobre la contrafachada están ya los consultorios con especialidades más generales, pero siempre, como ven esa cosa más verde sobre el lado izquierdo, derecho de la pantalla, es esa idea de circulación, inclusive en todos los niveles, que se va a ir conectando con la planta de atrás, ¿no? Intentar, como este corte un poco lo explica, ¿no? Venir de la calle, tener un pequeño retiro que toma un respeto por el edificio existente de valor simbólico, que tenía ahí un retiro sobre un piso superior, de como un zoom que tienen. Entonces tomar ese retiro de 2,5 para hacer una suerte de prellegada, y después empezar a encontrar unos patios que van a iluminar el subsuelo y que te van a permitir pasar. Esa circulación vertical que siempre está presente, que tiene un ancho considerable como para que no sea solo un pasillo, y después de remate te vas a encontrar con esa plaza que nos imaginamos como una plaza más pública, seca, generar unas que puedan mirar las esperas y demás. Este es como el proyecto final, que obviamente tiene los ajustes de cualquier proyecto una vez que los ejecuta, porque empiezan a aparecer condicionantes nuevos o alguna otra cosa que necesita la institución que te lo pide, pero en líneas generales sigue manteniendo esa esencia, ¿no?, de poder participar desde la calle del fondo, y que esa circulación que ustedes ven del lado izquierdo, que es la pública, siempre esté conectada de alguna manera con el fondo, con la calle, ¿no? En un primer nivel está con la calle, en un segundo nivel y un tercer nivel con la plaza del fondo. Y bueno, un poco esta es la obra terminada, ¿no? Ahí esa gran boca que uno ingresa, encuentra a su derecho un patio enterrado que ilumina un poco el subsuelo, le da una escala, ¿no? Uno ingresa, reconoce la plaza del fondo, ¿no? Se encuentra con esa circulación ancha, entonces por un lado me permite tener atención primaria, máquinas para turnos y demás, pero yo reconozco que pasa algo en el fondo, que entra luz natural, ¿no? Esa espera del fondo que me reconoce como toda esa vegetación que está, que hoy inclusive está mucho más densa. Ahí terminó estando como la espera de pediatría, y aparecía el barrisol que hoy contaba la gente de Barrisol antes. Y después, ¿no?, como al final de eso uno encuentra esa salida hacia la plaza. Hay una pequeña plaza blanda para niños, ahí uno reconoce otro patio enterrado que ilumina un poco unos consultorios de subsuelo. Y luego, cuando yo vuelvo a mirar hacia la fachada, ¿no?, ahí ya me encuentro con toda esa circulación vertical que me va a conectar todos los otros niveles, ¿no? Y es como que esos niveles están todo el tiempo alimentándose de esa iluminación natural que viene, sobre todo por el ancho ese que me da el ida y vuelta de la escalera, ¿no? El ir, pegar la vuelta, tener ¿no?, ese hueco sobre serían 4 niveles, ¿no? 5 niveles, contando el último que es como un zoom, ¿no? Y en todos voy reconociendo la fachada, ¿no?, el frente, que hay ese agujero de acceso, o el fondo, que está la plaza construida. Y acá reconociendo como ese lugar, desde la plaza de atrás, viendo ese hueco que hay como en doble altura de la circulación de esas esperas que están mirando, ¿no? Esta fachada es la de mejor orientación, con lo cual tiene una suerte de balcón que nos sirve a veces un poco de expansión y de control solar para los consultorios de atención que están ahí, pero a su vez nos permite que entre muchísimo la
la luz natural. Creo que ya termino, así que no los quería aburrir. Nada, una reflexión final, creo que nada, tendríamos que tomar licencia a la hora de proyectar este tipo de lugares, pensar este tipo de cosas, ¿no? Me parece que cuando uno piensa en la experiencia del usuario que va a usar estos lugares, o inclusive el personal que trabaja, ¿no? Me parece que nos podríamos dar licencia, pero licencias no es agregar cosas, creo yo, ¿no? Sino justamente todo lo contrario. Creo que los pequeños gestos son los que marcan la diferencia en este tipo de cosas y bueno, un poco más que explicar un edificio en sí, que funciona, que son de consultorios, que no tiene gran complejidad en su manera en planta de funcionar, me parecía interesante poder plantear un poco cómo es la génesis de esta cosa. Y sobre todo, algo interesante de este edificio, más allá del funcionamiento, es que esa plaza hoy sirve como pulmón de todo lo que está alrededor, ¿no? Ahí no mostré, ¿no? Pero tenía algunas fotos de tenders y de unidades de departamento que están mirando ahí, pero bueno, antes miraban un baldío y miran una plaza, ¿no? Lo mismo la universidad. Entonces, bueno, me parece interesante que más allá de lo que uno logra con una obra, también queda algo para el resto, ¿no? Casi como un efecto colateral no buscado, pero que está bueno. Muchas gracias.